que vamos a ver no son términos muy sencillos ni de exponer, a veces de comprender, tiene uno que poner mucha atención y todo. Entonces les voy a pedir que si hay algo que yo estoy explicando y que no está muy claro, alguna palabra, algún concepto, bueno, puede levantar su mano y preguntarlo de manera rápida, porque hay que aprovechar el tiempo para aclarar lo que se está diciendo, ¿sí? Si no, lo que voy a hacer es exponer todo el tema y voy a detener 10 minutos antes de terminar o de ir al break para que ustedes hagan preguntas de lo que no ha quedado claro. ¿Está bien? El tema son cuatro y medio, o casi 5 temas. Vamos a ver si los alcanzamos a ver todos, pero el primero que vamos a determinar es el asunto de la naturaleza de la verdad, ¿sí? Todos nosotros sabemos y siempre estamos diciendo que Jesús es la verdad, que los cristianos tenemos la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, pero muchas veces no hemos comprendido muy bien el concepto de verdad en sí mismo, ¿cierto? Entonces es muy importante que como cristianos lo sepamos, en primer lugar comprender, para entonces comunicarlo también a los demás. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad se dice que es, obviamente la palabra de Dios nos dice que conocerás la verdad y la verdad nos hará libre, y que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. ¿Y por qué es importante este tema? Porque determina realmente el destino de las personas, o nuestro propio destino, ¿sí? El hecho de ir al infierno o de ir a una vida eterna con Dios en el cielo es determinado por el hecho de que nosotros conozcamos la verdad, ¿sí? Si no la conocemos, pues estamos en riesgo de ir a una perdición eterna. Pero hay preguntas muy importantes respecto a la verdad, por ejemplo estas, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la verdad? ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos? ¿Sí? Eso tiene que ver con algo que se llama epistemología. ¿Basados en qué determinamos lo que es cierto y lo que no es? Y sobre todo esta es muy importante, la última. ¿Quién determina lo que es verdad? ¿Sí? Eso es muy importante porque vivimos en un mundo en el que se nos dice de todo, bombardeados por mil y una ideas, pero no sabemos si todo lo que se nos está diciendo sea realmente verdad, ¿cierto? La psicología secular, por ejemplo, nos dice que la única fuente válida de verdad es el resultado de la investigación empírica, ¿sí? El único conocimiento en el que podemos confiar es aquel que podemos experimentar con nuestros 5 sentidos y a través del método científico, ¿sí? Prueba y error, ya saben todo lo que es el método científico. Y si no es científico, si no se puede comprobar científicamente, entonces no es verdad, según ellos, ¿verdad? Según la psicología secular. Pero el cristianismo nos dice que la única fuente fiable y absoluta de la verdad es la revelada en la Biblia, la cual afirma ser la palabra de Dios. Y esta debe ser vista como la única norma y de fe y conducta para los creyentes, y no solo para los creyentes, se supone que para el resto de la humanidad, en todas las generaciones. La palabra de Dios es eterna y no cambia, se supone que como cristianos pensamos que es la verdad absoluta, ¿cierto? Sin embargo, no hay, hay 4 formas de nosotros eh, conocer la verdad o saber lo que tengamos que saber. Y estas 4 formas son la intuición, la razón, la experiencia y la revelación. No es una única forma. Estaba dando una clase en Zoom esta semana pasada, y uno de los estudiantes dijo que, es una persona que estudió filosofía, evidentemente, por su discurso, y él en un momento de su intervención dijo, sí, porque la verdad nosotros tenemos que irla construyendo, ¿cierto? Y ahí, bueno, yo esperé que él terminara su discurso o su pregunta y comentario. Y después tuve que corregir como profesor. Le dije, bueno, mira, honestamente la verdad no se construye, la verdad se descubre, ¿sí? Porque es Dios quien la ha establecido y nosotros simplemente la vamos descubriendo, ¿sí? Es progresiva en el sentido que vamos sabiendo más verdad, pero no se construye. Precisamente estamos metidos en el caos, que estamos metidos por el relativismo que según esto dice que no hay una verdad absoluta y que las verdades son relativas. Pero vamos a ir a eso más adelante. Entonces vamos a ver estas 4 formas del saber, qué son y cómo podemos echar mano, porque en realidad para poder conocer la verdad en su totalidad tenemos que usar estas 4 formas, ¿sí? Y la primera será la intuición, que dice que el camino al conocimiento solo requiere certeza subjetiva y no necesariamente la evidencia racional
o externa con el fin de justificar lo que se cree. Esto quiere decir, el subjetivismo es algo que no es objetivo, algo que es vago, algo que no está muy claro. ¿Me explico? A eso se refiere con subjetiva. Y dice que se confía mayormente en las impresiones internas. En México le llamamos corazonadas, no sé cómo le digan en Cuba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las corazonadas? Bueno, ahora la intuición, ¿es correcto determinar la verdad por la intuición? ¿Sí o no? No en el sentido de que es una de las maneras, ¿cierto? O sea, es correcto hasta cierto punto, pero no podemos guiarnos por la intuición. Ahora, ¿quiénes son las mejores personas en el planeta Tierra que tienen esto más desarrollado? ¿Quién ustedes creen? Las mujeres, pero sobre todo cuando están en la etapa de ¿qué? De mamás. Sí, porque tu mamá te puede decir algo que ni ella sabe cómo lo sabe, pero lo sabe, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y eso es la intuición. O sea, Dios le ha dado a la mujer específicamente cierto grado de lo que le llaman ellas a veces el sexto sentido, para poder saber cosas que, bueno, ni siquiera ellas saben cómo saben, pero te lo dicen, y te lo dije, te dicen las mamás, ¿no? Y sin embargo, la intuición no es la única forma. La razón, obviamente, es la más conocida, quizá la más famosa. Dice que si lo que se declara no parece razonable o carece de sentido, entonces debe ser rechazado como falso. ¿Sí? Pero aquí viene la cuestión. Si dos personas investigan acerca de un asunto basándose puramente en la razón y ambas llegan a una conclusión distinta, ¿cómo entonces se determinará cuál conclusión es la verdadera? ¿Cierto? O sea, no necesariamente la razón es totalmente confiable en todo sentido y en todo momento. ¿Me prestas un set de las hojas para saber si ya tienen que ir llenando? Okay, gracias. Miren, aquí olvidé decirles que estas hojas son interactivas en el sentido de que pueden ustedes ir llenando algunos. Miren, aquí por ejemplo, en la página siguiente al cover, está el título de la naturaleza de la verdad, y ahí está la intuición, la razón, la experiencia y la revelación. Entonces pueden ir llenando los espacios en blanco para que tengan notas, ¿sí? Y puedan consultarlas más adelante si quieren. Les voy a poner de nuevo la de la intuición para que puedan llenar los espacios. Ahí dice, el camino hacia el conocimiento solo requiere, y ahí dice, esa es la razón, ¿verdad? Solo requiere conocimiento, certeza subjetiva, y no necesariamente la evidencia racional, ¿sí? O externa. Entonces sería certeza subjetiva en la primera línea y evidencia racional o externa en la segunda línea. Sí, para que vayan llenando ahí. Y después la razón nos dice que si lo que se declara no parece razonable o carece de sentido, entonces debe ser rechazado como falso, y se basa mayormente en el conocimiento empírico. ¿Sí? ¿Ok? Ok, bueno, vamos a ver ahora la experiencia, ¿sí? Todos nosotros nos guiamos también y adquirimos conocimiento a través de la experiencia, que nos dice que esta se basa en el conocimiento empírico. La verdad es aquella comprobada por datos que podemos medir y observar utilizando nuestros 5 sentidos, ¿sí? Y sin embargo existen muchas cosas reales que no siempre se pueden medir, tocar, observar, como por ejemplo el amor, los pensamientos, la justicia, el dolor, etc. Y no significa que porque no se pueden medir no sean reales, ¿cierto? Sí, miren, en vez de esto de hecho está creado para que ustedes estén poniendo atención. Entonces yo no les voy a decir que va en las líneas, ustedes lo van viendo y lo llenan. ¿Está bien? Lo que sí les voy a decir es cuándo pasamos de un tema a otro para que sepan cuándo hay que poner, porque no todo está en hojas. Ok, entonces, por ejemplo, si yo le preguntara a Jimmy, ¿verdad? De qué color es el amor que sientes por tu esposa. O sea, ¿de qué color sería, Jimmy? Rosado. ¿Por qué razón? No sabemos. Pero ¿se puede ver el color del amor que él siente por su esposa? No.
¿verdad? O si yo le preguntara aquí a nuestro hermano, ¿cuánto pesa el amor que siente por su esposa? ¿Verdad que no? Ahora, ¿significa que porque no lo podemos pesar, medir, oler, tocar, no es real? No, ¿verdad? Es real. Es real y no necesariamente es tangible. Entonces, eh, por eso dice que no podemos basarnos solamente en aquello que podemos percibir con los cinco sentidos. Hay cosas intangibles que son reales también, como la justicia, por ejemplo, el dolor, todo eso, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice que la revelación finalmente eh, nos dice que Dios es la fuente máxima de sabiduría y conocimiento. La verdad es parte de su naturaleza, la naturaleza de Dios, y no siempre es comprendida por todos, porque obviamente Dios es un Dios sobrenatural y muy infinitamente incomprensible en muchos aspectos. Por eso también tiene que ser revelada, ¿sí? La verdad tiene que ser revelada, y Él es el que nos revela, nos va revelando la verdad. Existen dos clases de revelación, la general y la especial. Aquí vamos a pasar a este de aquí abajo, ¿sí lo ven? El de los cuadros. Entonces vamos a ir viendo más o menos cómo es esto de Dios. Él existe y es la fuente de toda verdad. Sí, todo surge de Dios y Él es la fuente de todo lo que es verdadero. Él creó un universo, todo lo que existe, las estrellas y un planeta especial y diferente a todos los demás, en donde colocaría su obra maestra de la creación. ¿Quién creen ustedes? El ser humano. ¿Sí? Dios creó al ser humano a su propia imagen y semejanza y su propósito desde el principio hasta hoy es tener comunión con Él. Esa era y para tener comunión con Él tendría que comunicarse con el ser humano. ¿Sí? Entonces ahí viene el asunto de la revelación. Dios comienza a decirle al ser humano cómo hay que vivir y qué hay que hacer. Y lo vemos eso pues en Génesis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él, en su interacción con Adán y Eva. Pero, sin embargo, Dios le dio al ser humano la capacidad de conocer la verdad, pero no utiliza solamente un medio para comunicársela. O sea, no es así como que una línea directa y ya yo te la digo así, sino que él utiliza dos medios para comunicarla. Y esos dos medios son la revelación general y la revelación especial. ¿Sí? Aquí vamos a ver cuáles son estas. La revelación general es a través de la naturaleza, el mundo natural. ¿Sí? Cuando vas a Varadero, ¿verdad? Y ves ese mar inmenso y tan hermoso, pues tú dices, wow, debe haber un Dios que creó esto, ¿verdad? Eh, Tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero a las cataratas Victoria en Zambia, el país africano, y es una cosa espectacular, son las cataratas más grandes del mundo. Y cuando tú llegas, hay unos balcones que, que te hacen estar más cerca de las caídas de agua, pero cuando te acercas, dependiendo donde dé el aire, el vapor que está saliendo de la caída de agua es como si entrabas a una nube. Entonces, de repente vas caminando y ya estás todo mojado y llegas a la orilla del balcón y es lo más cercano que yo he tenido al cielo, experiencia al cielo, porque ya estoy en medio de una nube de vapor blanco y escuchas el sonido de muchas aguas, como dice la Biblia, cayendo por toneladas. Y ya no ves nada, ya no ves casi ni tus pies, porque estás como en medio de... Y es una experiencia increíble el ver la creación, ¿no? Entonces todos nosotros hemos visto lugares de la naturaleza, del mundo natural, en los que simplemente el universo, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos maravillado al ver un cielo estrellado y sentirnos tan pequeños en el mundo, ¿no? Entonces a eso se refiere la revelación general. Está ahí para decirle a todo el mundo que Dios está ahí, como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, ¿cierto? Dice que no pueden negar eh, que Dios se manifiesta a través de las cosas creadas de tal manera que no tienen excusa, ¿cierto? Todo ser humano está expuesto a la revelación general y sin embargo la revelación especial, bueno, pueden anotar esos versículos que están ahí si quieren en sus notas que nos hablan de esta revelación, en el Salmo 19, Hechos 14 y Romanos 1 y Romanos 2, ¿ok? Eh, y sin embargo, Dios quiso revelarnos cosas mucho más específicas y por eso nos dio la revelación especial, que es su palabra, la Biblia. ¿Sí? Eso ya son instrucciones muy específicas. Los americanos tienen ellos usan mucho la cuestión de los acrósticos y tienen uno para la palabra Bible que dice Basic Instructions Before Leaving Earth. ¿Sí?
instrucciones básicas antes de dejar la tierra. Que es muy, muy buena este acróstico que ellos tienen, porque precisamente es eso. La Biblia es un libro de instrucciones de parte de Dios para nosotros. Entonces, por eso se le llama la revelación especial. Ahora, fíjense bien, la revelación natural es dada, o general, es dada a toda la humanidad. Pero la revelación especial, la Biblia, es dada a su pueblo, a los creyentes, al cristiano en sí, ¿verdad? O a todo aquel que la quiera aceptar, ¿cierto? Es una verdad también para todo el mundo, pero en realidad llega a ser verdad para nosotros, que la aceptamos, la abrazamos y la proclamamos, ¿sí? No, no quizá va a ser así para todos. Y bueno, en esos versículos ustedes pueden hacer referencia, ver dónde la Biblia hace referencia a esta revelación, ¿sí? Ahora, la revelación general se estudia o se va adquiriendo a través de la ciencia, fíjense bien, que es el estudio del mundo natural. Y la revelación general, perdón, especial, a través de la teología, que es el estudio de la Biblia o de Dios. ¿Ok? Ahora, sin embargo, aquí, esto es algo que digno de ser meditado, porque nosotros vemos que esta es la revelación de Dios al ser humano, a través de la general y la especial. El mundo natural, pero también su palabra revelada. Ahora, pregunta y reflexión. ¿Por qué creen ustedes que entonces las iglesias no nos hablan de la primera tanto como nos hablan de la segunda? ¿Sí? Las iglesias en general, estoy hablando no de esta iglesia, sino en general, las iglesias cristianas se enfocan demasiado en la revelación especial, ¿cierto? Pero muy pocas veces acuden a la revelación general de Dios para hablarnos en términos generales. Los temas de ciencia se espera que sean más compartidos en las escuelas, ¿cierto? O en otros lugares, en ver un programa de Discovery Channel o de National Geographic, pero no en la iglesia, ¿cierto? Y saben que eso es errado. La iglesia debería hablar de ciencia, porque ustedes no saben vamos, nosotros como cristianos no sabemos el impacto que tiene que nosotros comprendamos el mundo natural que Dios creó, porque hay mucha revelación ahí, mucha, ¿sí? Simplemente el estudiar la molécula de ADN y toda la información que está ahí metida en cada molécula de ADN, y tenemos millones, cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, pero a través de información como esa, hoy en día existe una organización cristiana de científicos cristianos en Seattle, Washington, que se llama Discovery Institute. Estos científicos se reunieron en los años 90 para crear este instituto y formularon una teoría que se llama la teoría del diseño inteligente, en la que ellos, digamos, era la contraparte de la teoría evolutiva de Darwin, ¿sí? Que causó y ha causado la mayor parte de los problemas del mundo, por cierto. En mi opinión es la mentira más grande que la humanidad ha podido tragarse, el darwinismo, pero vamos a ir un poquito más adelante a eso. Y sin embargo, estos científicos cristianos, algunos otros no cristianos, pero agnósticos por lo menos, cuestionaron la teoría evolutiva y crearon esta teoría del diseño inteligente. Y ellos tienen entrenamientos eventualmente que por año a diferentes lugares. Y tuvimos un diplomado en Colorado Springs en el año 2022, en donde estudiamos todo esto. Y se enfocaban ellos mucho más en la revelación general, lo que la mayoría de los cristianos no hacemos, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta y estudiemos también la revelación general, no solo la especial. Ahora, vamos a ver un poco más sobre la verdad. La verdad es como una brújula que guía nuestras vidas, ¿sí? Cuando los pilotos de este avión de combate F-14 experimentan vértigo, no se guían por su intuición, por sus emociones o por su memoria, lo hacen utilizando sus instrumentos de vuelo como un parámetro para controlar la nave y retomar el rumbo, ¿sí? Asimismo, la verdad es un parámetro que nos ayuda a tomar decisiones sabias y bien fundamentadas. O sea, nosotros no nos guiamos solo por intuición y a ver cómo va la vida, no. Tenemos que apoyarnos de la verdad para tomar decisiones sabias, ¿sí? Como parámetros. Ahora, ¿qué es un parámetro?
Ahorita vamos a ver más adelante eso, pero vamos a ver que existen dos clases de verdades, ¿sí? Esto no sé si está aquí. No, eso ya no está en sus notas. Eh, Existen dos clases de verdades. Estas son las verdades subjetivas, ¿sí? Estas verdades no tienen relación algunas con la moral, fíjense bien. Se basan en nuestras preferencias o sentimientos y pueden cambiar con facilidad. Por ejemplo, declarar que el helado de fresa es el más delicioso es una cuestión de preferencia personal, ¿sí? Y puede ser verdad para mí, pero no para otras personas, ¿cierto? Si yo le pregunto a Jimmy, ¿cuál es el helado más delicioso? Y él dice, el de fresa, pues eso es verdad para él, pero a mí no me gusta el de fresa, me gusta el de chocolate, ¿cierto? Y esa es la verdad para mí. Pero esas son verdades subjetivas, que no tienen nada que ver con la moral, ¿cierto? Y esto hay que entenderlo bien porque muchas veces la gente apela a estos tipos de verdades para decir que la verdad es relativa, y eso no es así, ¿ok? Por otro lado, vemos cuestiones como estas también. ¿Me pondré hoy la camisa rosa o la azul? Estas son decisiones personales que se refieren al individuo y la respuesta a estas preguntas se considera una verdad subjetiva, ¿sí? No objetiva. Y entonces vemos que el otro tipo de verdades que existen son las verdades objetivas. Estas sí son las importantes, digamos, en el sentido moral y para guiarnos en nuestras vidas. Estas verdades no tienen nada que ver con nuestras preferencias o sentimientos personales y se basan en el mundo exterior y se relacionan con él independientemente de mis preferencias y sentimientos, ¿sí? Hoy en día vivimos en la tiranía de sentimientos. ¿Han oído esa expresión o no? ¿Qué quiere decir? Que nos basamos, o la gente y sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes, se basan en aquello que sienten, ¿sí? Todo es subjetivo, todo es muy superficial, no profundizan ellos en meditar las cosas y todo, no, es como se sienten, así es como ellos quieren vivir y toman decisiones, y eso es muy peligroso. Entonces vemos que estas verdades subjetivas, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro, no importa si alguien cree con todo su corazón y declara que el chocolate puede controlar la diabetes, ¿sí? No importa si alguien lo cree con todo su corazón. La verdad es que no es así. Para controlarla correctamente se necesita insulina. Esta es una verdad objetiva e independiente de los sentimientos y preferencias de las personas, ¿sí? Si la señora por ahí, por más que a ella le guste el chocolate y quiera y odie la insulina, le dice al doctor, le dice, por favor, yo quiero que el chocolate sea lo que me controle la diabetes. ¿Usted cree que el doctor va a decir, bueno, si usted quiere eso, señora, pues solo por no herir sus sentimientos, está bien, le vamos a dar chocolate para su diabetes, ¿verdad que no? Eso no es así. Me tomo un poco de agua. Las verdades son independientes de cómo nos sintamos, ¿no? No sé si saben quién es Ben Shapiro. ¿Alguien sabe quién es Ben Shapiro? Ok, Ben Shapiro es un conservador buenísimo en debates y todo, y él va a colegios donde están los jovencitos progres que le sacan todo tipo de argumentos, incluso se ponen a llorar enfrente de él, a decir, me estás ofendiendo y todo esto. Y él les dice así con una cara muy seria, dice, facts does not care about your feelings. Sí, o sea, a los hechos no le importan tus sentimientos y pum, pum, los mata ahí en el momento, ¿no? Y es cierto, es así, o sea, no debemos ser guiados por esta tiranía del sentimiento, ¿no? Pero vamos a ver entonces otros ejemplos de verdades objetivas, por ejemplo, eh, en matemáticas 5 y 3, siempre, 3 y 2, perdón, siempre van a dar 5. O sea, eso es así, no hay manera de cambiar eso, ¿sí? George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Eso no son verdades objetivas que no pueden cambiar. Y Quito es la capital de Ecuador. Por lo menos hasta ahora, no sé si ya la cambiaron, pero si hay alguien aquí de Ecuador que nos diga, que nos confirme. Pero este tipo de verdades son las objetivas, ¿no? Por ejemplo, en un examen de opción múltiple hay preguntas para ser contestadas. Yo soy quien toma el examen y quien recibe la calificación. Hay una respuesta correcta para cada pregunta y yo puedo responder bien o mal. Sin embargo, mi elección no hace que la respuesta sea correcta. La respuesta correcta existe, independientemente de que yo la elija. ¿Me explico? O sea, la verdad está ahí para ser descubierta, no para que yo la construya, no para que yo la elija,
¿sí? Solo para ser descubierta. Y ya yo entonces tengo que saber si la voy a abrazar o no. Hay algo de sus notas, me parece. Déjame ver. Algo escribí, me acuerdo de eso. Bueno, no, creo que está más adelante. Vamos entonces a continuar. Las verdades absolutas, vamos a volver a lo de los parámetros, son como parámetros y simplemente no podemos funcionar sin ellas. Imaginemos por un momento cómo sería la vida sin estos parámetros que nos regularan. Por ejemplo, aunque a todos nos gustaría ver este semáforo cuando vamos tarde al trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos les gustaría ver un semáforo así? Todos los semáforos estuvieran así. Y los 3 verdes, ni siquiera hay rojo y amarillo. Pero aunque nos gustaría ver eso, pues imagínense el caos que esto provocaría. O sea, esto sería un caos, ¿verdad? Si todos los semáforos estuvieran siempre en verde. Parece el estacionamiento de la conferencia de mujeres, ¿verdad? No, es cierto. Es cierto, estoy jugando. Gracias. Sí. Sería un caos la vida porque no habría parámetros que nos regularan. De hecho, ayer que estábamos yendo por las calles de aquí de la ciudad de Miami, me decía Gris, bueno, es que esto así es esto, ¿no? El tráfico y la gente se atraviesa y no espera y en un cruce donde tienes que parar los 4 para dar lugar el uno a uno, no sucede acá, ¿no? Y es así, y por lo menos en Dallas la gente respeta todavía todo eso. Pero cuando voy a México eso es un caos. Mi hermano me dice, mira, te puedo prestar un auto del trabajo mío para que lo uses mientras estás acá. Le digo, no, gracias, no quiero morir joven. Y no manejo. Yo me manejo por Uber o taxi porque es un caos en mi país, ¿no? Ya me acostumbré al orden de Texas y en Texas todo es amplio. Dicen que todo es más grande en Texas, entonces no, gracias. Y no le acepto el carro a mi hermano. ¿Por qué? Porque los parámetros nos guían, ¿cierto? Los semáforos están ahí con un propósito. Dice que las verdades absolutas son parámetros establecidos para cumplir con un propósito específico, ¿sí? El rojo siempre es alto, el amarillo siempre va a ser precaución y el verde siempre va a ser siga, ¿ok? Entonces, eso es así. Y este tipo de verdades tienen un impacto en la sociedad y son meramente condicionales, ¿sí? Si quienes regulan estas normas deciden cambiarlas, cuentan con la autoridad para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si el día de mañana el gobierno dice, miren, ahora el rojo es siga y el verde es alto, está bien, nos va a costar acostumbrarnos, pero tenemos que seguir por allá. ¿Por qué? Porque lo dice la autoridad pertinente, ¿cierto? Pero mientras eso no cambie, ¿no? En ese sentido sigue igual, hay que seguirlo como dice. Ahora Dios, por eso su palabra es eterna e inmutable. Y por eso es seguro que nosotros pongamos la palabra de Dios como base de nuestra vida, porque es inmutable, ¿sí? Es eterna, no cambia. Ha estado ahí de generación a generación y a eso se refiere esta cuestión de que son parámetros que son condicionales, ¿no? Vamos a ver entonces, dice, rara vez reflexionamos lo suficiente como para darnos cuenta de que nuestros parámetros condicionales apuntan a una fuente. Sí, ahí lo puse resaltando porque esa fuente es Dios. Dice, una fuente que está más allá de nuestro control, un parámetro absoluto. Es Dios quien establece la verdad, ¿sí? Él establece cómo hay que vivir la vida y todo esto, ¿no? Por ejemplo, todos utilizamos el tiempo. Lo dividimos en segundos, minutos, horas, semanas, todo eso, décadas, años, siglos. Pero en realidad, sin embargo, no podemos controlar el paso del tiempo. No podemos hacerlo, que volver ni acelerarlo. ¿Sí? El tiempo pasa como pasa. A veces quisiéramos que no pasara y a veces quisiéramos que pasara más rápido, ¿cierto? Depende de las situaciones que estemos. Pero dice que no podemos hacer esto nosotros. Eso es algo que está fuera de nuestra jurisdicción humana. ¿Sí? El tiempo también Dios lo estableció. ¿En dónde estableció Dios el tiempo, hermanos? A ver, ¿en qué versículo creen ustedes? En Eclesiastés habla de tiempo de vivir, de morir, de esto y del otro, de aquello, ¿verdad? Pero Génesis 1, ¿verdad? En el principio.
Ahí cuando Dios dice en el principio, ahí empezó el tiempo nuestro, ¿verdad? No el de Dios. El de Dios es diferente, es eterno y es incomprensible para nosotros cómo es que no hay realmente parámetros para medir ese tiempo. Pero nuestro tiempo comenzó en el principio con Dios y no podemos nosotros modificarlo, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con la pregunta, ¿qué es entonces la verdad? ¿Sí? Dice que la verdad es aquello que corresponde a lo real, ¿sí? O lo que expresa de manera, se expresa de manera, o que lo expresa de manera adecuada. La mayoría de los filósofos han concebido la verdad solo como una propiedad de las proposiciones. Aquí es donde entramos un poquito filosóficos. ¿A qué se refiere esto? La creencia, el pensamiento, a una declaración, ¿sí? La explicación más común de la verdad proposicional es la llamada teoría de la correspondencia. No sé si han escuchado hablar de esta teoría, la cual sostiene que una proposición es verdadera únicamente, fíjense bien, si corresponde a cómo son las cosas. Ya saben que hoy está esta moda de que la gente se percibe como le da la gana. ¿Sí? ¿Han oído todo eso, no? No, es que yo soy una mujer, yo me percibo como mujer, o yo me percibo como, hasta como animales se llega a percibir la gente hoy en día. Entonces, es una locura, ¿no? Pero esto echa por tierra ese tipo de tendencias, porque dice que la teoría de la correspondencia para determinar la verdad sostiene que una proposición es verdadera únicamente si corresponde a cómo son las cosas. ¿A qué se refiere eso también? Por ejemplo, si yo le digo a Jimmy, mira Jimmy, ahora que llegué aquí a la iglesia, en el estacionamiento hay un camello sentado ahí. Hay un camello. ¿Sí? ¿Cuál es la manera más fácil de Jimmy comprobar si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira? Pues salir y ver si hay un camello ahí de verdad, ¿cierto? Eso va a hacer que él, cuando él vaya allá afuera y vea el camello sentado, va a decir, va a corresponder con lo que yo estoy diciendo. La realidad que él está observando va a corresponder con lo que yo dije y va a decir, ah, es cierto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si él sale y el camello no está ahí? Él va a dudar de lo que yo dije es cierto, ¿cierto? Porque no corresponde con la realidad. ¿Sí? Él salió y no hay nada ahí, no hay camello. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si más tarde él se va a su casa y está viendo el noticiero y en la noticia se escucha que el circo está en la ciudad y se escapó un camello? ¿Qué va a pensar Jimmy? A lo mejor lo que Gustavo dijo sí era cierto, el camello se puso ahí por un momento y luego se fue, ¿cierto? Entonces, eso ya se llama la coherencia, ¿sí? El poder ir nosotros determinando la verdad de acuerdo a estas cuestiones ya más bien de investigación. Pero la verdad debe corresponderse con la realidad, con cómo son las cosas, no como lo que nosotros sentimos o queremos que sea verdad. ¿Ok? Fíjense bien, esta pregunta la hizo Pilato a Jesús directamente, a la personificación de la verdad. Dice, y cuando hubo dicho esto salió, eso lo dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Le pregunta Jesús. Y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Aquí lo curioso es esto, no sé si notan algo en este pasaje de Juan. Dice que Pilato lanza la pregunta a Jesús, que es la personificación de la verdad. Pero, ¿cuál fue el error de Pilato aquí? ¿Cuál creen ustedes que fue? No escuchó, pero no escuchó porque no le dio la oportunidad de contestar a Jesús. Dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. O sea, vamos, está aquí y le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y luego se va. O no le convenía escuchar lo que Jesús iba a decir, ¿cierto? Por el motivo que haya sido, Pilato formula la pregunta más importante de la humanidad y luego no se espera la respuesta. Claro que Jesús luego responde a esta pregunta más adelante en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan dónde? ¿Qué dice él? Juan 14:6, él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús realmente responde a esta pregunta, no solo ahí, en muchos otros pasajes como Juan 8:36, donde dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y esto. Entonces Jesús es la personificación de la verdad y él en realidad nos está diciendo que él es la verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿cierto? Por eso la Biblia es nuestro parámetro por el cual nos hemos de guiar. Y luego dice aquí el que nos acaba de mencionar nuestra hermana, Juan 14:6,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Y esto es, hermanos, lo que nosotros, si queremos vivir una vida en libertad plena, debemos siempre eh, considerar: conocer la verdad nos hace libres, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. De acuerdo a los versículos anteriores, podemos llegar a la conclusión de que la verdad no es un concepto filosófico que pueda ser definido. No solo es eso, ¿sí? La verdad es una persona. ¿Estamos de acuerdo? La única que se ha declarado a sí misma como la verdad, que es Jesucristo, ¿sí? Ahora, de acuerdo a esta conclusión, podríamos entonces decir que la verdad es personal, es relacional y es liberadora. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Es personal, ya que no es un concepto, sino una persona. Es relacional porque la naturaleza de las personas es relacionarse. Y en el caso de Jesús, como la máxima expresión de la verdad, su propósito principal es liberar a todo aquel que se relaciona con él. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan cómo ya se entiende un poquito más de en qué sentido Jesús es la verdad? Porque Él es personal y Él quiere relacionarse con nosotros para poder ser revelado, ¿sí? Esto es la verdad revelada. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, es que esa revelación nos es dada a nuestro corazón y entonces nacemos de nuevo, ¿cierto? Y comenzamos una vida nueva bajo otros parámetros. Ahora vamos a ver una historia práctica sobre esto. Dice en Marcos 4:35 al 41 vemos a Jesús manifestando estos tres aspectos de su naturaleza como verdad. ¿Okay? Número uno, la aparente verdad de los discípulos. Está hablando del pasaje de la tormenta en el barco, ¿no? La aparente verdad de los discípulos era que iban a morir. ¿Se acuerdan que ellos acuden a Jesús y descubrieron la verdad que Dios estaba con ellos y que Él tenía el control de sus circunstancias? O sea, ¿cuál era la verdad en sus mentes? Vamos a morir, ¿cierto? ¿Se acordaron que Jesús estaba durmiendo en la parte trasera del barco? Entonces dicen, ay, vamos a Jesús. Y entonces esa verdad los liberó, ¿cierto? Y los salvó. Por otro lado dice, el mayor interés de Dios es tener una relación personal con nosotros. Los discípulos se encontraron en medio de la tormenta, ya que obedecieron a Jesús, quien les dijo que pasarían al otro lado. ¿Sí? Desde ahí ellos ya debieron haber confiado que no iban a morir, porque Jesús dijo, vamos a llegar al otro lado, ¿cierto? Entonces ya ahí estaba la promesa de que iban a llegar, como sea, mojados y asustados, pero iban a llegar, ¿cierto? Pero ellos, en nuestra naturaleza, siempre dudamos de lo que Dios nos dice, ¿no? Dice, en ocasiones Dios permitirá que nuestras circunstancias sean alteradas para reforzar nuestra relación con Él, fíjese bien. O sea, esto nos da esperanza de que cuando estamos pasando por tribulación o angustia, muchas veces Dios está alterando nuestras circunstancias para reforzar nuestra relación con Él. Qué interesante, ¿no? Porque eso nos da también ya una perspectiva diferente de ver nuestras tribulaciones. Ahora, finalmente, número 3 dice, el resultado de acudir a Él, a Dios, personalmente, y de saber que podemos confiar en Él por conocerlo a través de una relación íntima, les trajo a los discípulos la liberación del mal que esperaban que viniera sobre ellos. ¿Sí? Y entonces fueron liberados de la tormenta cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? Entonces, eso es más o menos una manera de nosotros ir por los parámetros de la verdad. Bueno, aquí termina la primera parte. No sé si tengan alguna pregunta, comentario.